Hola, buen día. Hola, buen día a tothom. Hola, buenos días. Bueno, como diría el maestro Pérez Andújar, buen día a todas las autoridades, buen día a toda la gente sin autoridad y sobre todo, buen día a todas las personas desautorizadas en general. Quería agradecer por la posibilidad de estar aquí. Bueno, primero, evidentemente, a Albert, a Silvia, a la organización en general de toda la red y de todo, bueno, de lo que será el Congreso, ¿no? La posibilidad de compartir este momento con ustedes. Espero que lo que les diga pueda resonar en vuestra actividad cotidiana, en vuestra vida profesional y personal, porque es un poco la intención, ¿no? Venir aquí simplemente a hablar sin que eso tenga que ver con vuestra cotidianidad no tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, me gustaría empezar, como ven en el título, de lo que quiero hablar es de hasta qué punto esto de los derechos culturales es una realidad o es más bien una ficción que entre todos y todas estamos contribuyendo a alimentar, ¿sí? Por eso la idea de derecho humano o privilegio. Si no es un derecho para el conjunto de las personas, no es un derecho. Por lo tanto, creo que ahí es donde voy a fijar un poco mi mirada. Me gustaría empezar con una historia que creo que de alguna manera, ¿no?, utilizar esta historia es una buena manera de definir qué son o qué es eso del derecho a participar en la vida cultural de la ciudad, ¿no? Un poco es el derecho a contar historias, en definitiva. Miren, en el año 2006, en Nueva York, en un instituto, en un centro de educación secundaria, y por lo tanto tiene mucho que ver con lo que esta red y este congreso tratará, una profesora planteó un interesante reto a sus estudiantes. Tenían que escribir una carta a su escritora favorita y pedirle que viniera al centro, al instituto, a impartir una charla, conversar con los estudiantes, las estudiantes. De todas las cartas que se enviaron, solo una tuvo respuesta, y era la del escritor Carl Vonnegut. No lo vemos, ¿no? Este es Carl Vonnegut, lo digo para que sepamos de quién estamos hablando. En ese momento, Vonnegut tenía 84 años y, según sus propias palabras, el aspecto de una iguana. Por eso, en vez de ir al instituto, ir al centro educativo a hacer esa charla, Vonnegut decidió escribir una carta y enviarla a estos estudiantes que lo habían convocado. La carta no la voy a leer yo, sino que la va a leer, y les invito a que lo escuchen, un actor emergente, como pueden ver, que está empezando, ¿eh? Está practicando y hoy lo estamos haciendo entrenar. Sí. Ahí va. November 5th, 2006. Dear Xavier High School and Miss Lockwood, and Messrs. Perrin, McFeely, Batten, Mora, and Conjusta, I thank you for your friendly letters. You sure know how to cheer up a really old geezer, 84 in his sunset years. I don't make public appearances anymore because I now resemble nothing so much as an iguana. What I had to say to you, moreover, would not take long, to wit. Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what's inside you, to make your soul grow. Seriously, I mean, starting right now, do art and do it for the rest of your lives. Draw a funny or nice picture of Miss Lockwood and give it to her. Dance home after school and sing in the shower and on and on. Make a face in your mashed potatoes. Pretend you're Count Dracula. Here's an assignment for tonight, and I hope Miss Lockwood will flunk you if you don't do it. Write a 6-line poem about anything, but rhymed. No fair tennis without a net. Make it as good as you possibly can, but don't tell anybody what you're doing. Don't show it or recite it to anybody, not even your girlfriend or parents or whatever, or Miss Lockwood.
okay? Tear it up into teeny-weeny pieces and discard them into widely separated trash receptacles. You will find that you have already been gloriously rewarded for your poem. You have experienced becoming, learned a lot more about what's inside you, and you have made your soul grow. God bless you all. Kurt Vonnegut. Muy bien. Algunos seguramente ya me habían escuchado poner o hablar de esta historia, por eso les pido disculpas si ha sido así. En todo caso, tiene peligro que ahora yo siga hablando después de esta carta y esta lectura. Pero de alguna manera, y si quieres pasar dos, no, una más. De alguna manera, es para mí una muy buena excusa para hablar de lo que entendemos, o de lo que hemos entendido en una investigación conjunta que hicimos con 4 ciudades, por decirlo de alguna manera, medianas del territorio, y no, en este caso, Barcelona, que fueron Sabadell, Tiana, se me dio ahora. No, sí, el Prat, muy bien, Alberto, has leído el trabajo que hemos publicado. Bien, Sabadell, Tiana, el Prat, y ahora no me sale, Igualada, perdón. Con esas 4 ciudades y con profesionales y ciudadanía de esas 4 ciudades, elaboramos una investigación sobre el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Y justamente lo intentamos resumir en esta infografía. ¿A qué voy con esto? De que cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural de la ciudad, como creo dice muy claramente la historia que acabamos de escuchar, hablamos sí de acceder a lo que otras generan, ¿no?, como bien o como incluso producto cultural. Hablamos de poder leer a Kurt Vonnegut, ¿no?, de tener la posibilidad de hacerlo en condiciones de libertad, ¿no? Pero también hablamos del derecho a la práctica, y ese derecho a la práctica tiene mucho que ver con el derecho a la educación artística, ¿no?, la educación en las herramientas para poder expresarnos, ¿no? Por ejemplo, poder escribir un poema como Kurt Vonnegut nos pedía, ¿no? Pero también tenemos que hablar de otras 2 dimensiones. Cuando hablamos de eso, del derecho a participar en la vida cultural de la ciudad, estamos hablando de poder participar de la cultura de manera compartida, de manera comunitaria, ¿no? Los derechos culturales no solo tienen que ver con nuestra vida individual, tiene mucho que ver con lo que somos capaces y podemos hacer, y tenemos la libertad, ¿no?, y las condiciones favorables para hacer de forma comunitaria, compartida, ¿no? Por ejemplo, en un instituto, en un centro de educación secundaria donde se vive, se genera, se desarrolla cultura. Y por último, también el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad tiene que ver con poder invitar, ¿no?, poder tomar las decisiones que en un instituto, por ejemplo, de educación secundaria, pasan por la construcción de la política cultural o la acción cultural que ese instituto va a generar. Por ejemplo, poder invitar a un escritor, poder organizar una actividad, poder, en definitiva, participar de la gobernanza de la cultura en la ciudad, en el municipio, en la comunidad donde estoy. ¿Sí? De eso quiero hablar hoy, ¿no?, del derecho a participar en la vida cultural desde esta perspectiva y particularmente con ese énfasis en la relación con el ámbito de la educación. Pero, de alguna manera, no todos son buenas noticias. ¿Quieres empezar? Porque básicamente de lo que voy a hablar hoy son de problemas, de 2 problemas que tenemos, particularmente las instituciones públicas creo que lo tienen más que nadie, que son el de la desigualdad, ¿no? Esto es una ilustración maravillosa de Quino, el de la desigualdad, pero también otro problema es el de nuestra incapacidad para vivir en la diversidad cultural y para aceptar las capacidades culturales que todas tenemos y ponerlas de alguna manera de relieve en nuestras políticas públicas, ¿no?, particularmente. Creo que también la ilustración de Quino lo deja muy claro. Entonces, ahora sí que me voy a poner un poco más académico y sí que voy a hablar de Barcelona. Intentaré hacerlo más que nada como referencia a una ciudad donde yo he podido contribuir desde la universidad a generar unos datos que creo que nos permiten situar el debate de manera ciertamente rigurosa, ¿no? Nosotros en Barcelona, el Instituto de Cultura de Barcelona, el Ayuntamiento, en su momento se propuso hacer una encuesta y yo desde la universidad pude participar en la elaboración de una encuesta que entendemos que es diferente, ¿no? Es una encuesta que por primera vez se les llama, y entiendo yo desarrolla, la idea de derechos culturales, ¿sí?
Y aquí nos planteábamos, ¿no? Uno para atrás, puede ser. Hay uno, ese no quiere salir, esa diapositiva. Vale. Nos planteábamos evitar tres cosas, que nos suele pasar cuando hablamos de derechos culturales y cuando hablamos de medir la vida cultural y saber de qué estamos, ¿no?, hablando en este sentido. Bueno, lo que acabo de decir. El derecho a participar en la vida cultural no es solo el derecho a acceder a lo que otros generan culturalmente. El derecho a participar en la vida cultural no solo es el consumo cultural, que también, pero hay otras tres dimensiones que acabo de mencionar. Por lo tanto, si vamos a desarrollar una encuesta y si vamos a desarrollar una política que dé respuesta a lo que en esa encuesta nos dice, pues hay que tenerlo presente. Pero también hay que evitar reproducir jerarquías. Vivimos en un mundo lleno de jerarquías y las culturales son de las más interiorizadas por todos y todas nosotros, ¿no? Somos bastante clasistas cuando hablamos de la vida cultural. Entonces, habría que intentar evitar reproducirlo cuando hacemos política o cuando hacemos una encuesta, por ejemplo. Hay que hablar de cultura legitimada, pero también de la cultura que no es legitimada por esas organizaciones, por esas instituciones, por ustedes, ¿no?, por nosotros en la universidad. Por lo tanto, sería importante que eso lo tuviéramos presente. Y hay que prestar atención a las necesidades culturales. No solo a lo que la gente hace, sino a lo que la gente de alguna manera querría poder hacer, pero no puede por sus condiciones sociales, económicas, territoriales. ¿Sí? Entonces, ahora sí, Albert, ¿qué hicimos? Dividimos la ciudad de Barcelona, que como ven en este mapa está presentada por el nivel de renta de recursos disponibles en cada uno de los barrios, y como ustedes pueden ver en el medio hay una franja azul, que es básicamente la franja, ¿no?, la ciudadanía privilegiada, de los barrios privilegiados con recursos más importantes. Los tonos más blancos o más grises hacia los amarillos son los barrios de menos renta, y como ustedes pueden ver, Barcelona, como no es una ciudad fracturada por los recursos económicos, la disposición de recursos económicos, y quisimos ver cómo era la vida cultural en estos tres tipos de barrio: renta alta, renta media y renta baja. Les paso rápidamente algunas conclusiones que espero les sirvan para el debate posterior y que yo recogeré de alguna manera también un poco más adelante. Primera cuestión, en los barrios de renta baja se acumulan un conjunto de situaciones que impiden el ejercicio de los derechos culturales. Aquello, ¿no?, del derecho a participar en la vida cultural es muy complicado de desarrollar en los barrios de renta baja. ¿Sí? Se ve muy claramente, ¿no? Asistencia habitual a cultura legitimada, aquello que diríamos espectáculos de música, de teatro, exposiciones, etcétera. Pues, si vives en un barrio de renta baja, el 57% de las personas lo hace habitualmente, pero si vives en un barrio de renta alta, eso sube hasta el 75%. 20 puntos en estadística, digamos que es mucho. Y también, por ejemplo, el nivel de estudios, ¿no?, estamos hablando de cultura y educación, es fundamental. Si tienes estudios universitarios, tienes el doble de posibilidades de poder ejercer tus derechos culturales. De entrada no me parece una situación justa, ¿no? Por lo tanto, me parece importante señalarlo. Ahora bien, el barrio también no solo es fuente de desigualdad, el barrio es fuente de vida cultural. Y me parece que es fundamental que cuando desarrollemos políticas, cuando tengamos presente qué es el derecho a participar en la vida cultural, tengamos esta doble imagen. El barrio es espacio de exclusión, pero el barrio también es espacio de vida cultural. Y cada vez más las personas viven su vida cultural al margen de las instituciones culturales, al margen de lo que ustedes y nosotros en la universidad pensamos que es la cultura. No es que no tienen vida cultural, es que tienen otra vida cultural. Luego podemos discutir qué significa esto. Pero en todo caso, si preguntamos si la gente puede pasear por la ciudad, si la gente participa en celebraciones colectivas, en espacios comunitarios, si cuenta cuentos o historias en familia o entre amigos, ya la cosa, aquello de la desigualdad, no es exactamente lo mismo. Como ustedes pueden ver, no hay casi diferencias entre los barrios e incluso en los barrios de renta baja crece la actividad cultural en los últimos años respecto a la mirada prepandemia. Por lo tanto, es muy, muy importante tener esto presente desde nuestro punto de vista. Y también la vida cultural, adelante Albert, la vida cultural se ejerce en los espacios que no siempre son considerados como culturales. Nosotros hicimos una pregunta a la gente, que ya se le tendría que haber transmitido antes de enseñar los resultados, pero la pregunta fue, para usted, ¿cuáles son los 3 espacios más importantes para la vida cultural de un barrio? No había respuestas, ¿no?, prefiguradas. Cada uno podía responder lo que quería, por eso no es un juego de suma 100, porque hay más de una posible respuesta. Pero el 74% de las personas, entre aquellos 3, incluyó algún espacio de cultura que
podríamos entender como clásico, ¿no? Un centro cívico, una biblioteca, un teatro, etc. Pero el 65, además, ¿no?, incluyó otro tipo de espacios que para las personas son espacios de vida cultural. Tal vez para las instituciones no, pero para las personas sí. Una plaza, un parque, una playa, un equipamiento deportivo, un centro educativo. Ahí está pasando la vida cultural que quizás nosotros nos gustaría que pasara aquí dentro de la Roca Humberto. Pero la vida cultural está ahí, está ahí afuera. Sí. Cultura y educación. Cuando hicimos esta encuesta y planteamos una pregunta que era, dígame, ¿no?, en los centros educativos, en las escuelas, en los institutos, usted, de 1 a 10, ¿qué lugar le da a las enseñanzas artísticas? A clases de música, de cine, proyectos de expresión creativa, ¿no? En la escuela, digamos, en el día a día, no una actividad suplementaria, extraescolar, no, en el día a día. Y algunos nos dijeron, uy, estos resultados les van a sorprender, digamos, pero pensaban que nos iban a sorprender por abajo, no por arriba. Frente a esta pregunta de 1 a 10, la gente casi en un 9 puntúa la relevancia de la expresión artística, de la posibilidad de ejercer esos lenguajes que tienen que ver con, ¿no?, la vida cultural en el centro educativo con un 9, ¿sí? Y independientemente del barrio que vivas. Por lo tanto, hemos desmontado otra hipótesis o otra tesis, que es, no, es que los barrios de renta baja es que no le dan valor a la cultura y a las enseñanzas artísticas. Lo que quieren es trabajar. Sí, claro, evidentemente, pero también le dan valor a lo que se suponía, o algunos creían, que era un espacio de renta o de clase alta, ¿no? Por lo tanto, otra hipótesis desmentida. Y otro tema fundamental en relación a la, ¿no?, o a la cuestión de cultura y educación es esta pregunta, ¿no? Abordamos la pregunta de qué tanta posibilidad has tenido de formarte en esos lenguajes artísticos, musicales, danza, pintura, dibujo, tanto sea por cursos muy diversos como estudios superiores, etc. Es decir, cualquier forma de educación artística. Y esto es una pregunta, o la respuesta un poquito más compleja, pero tiene que ver básicamente con el entorno familiar. En aquellas familias donde, por decirlo de alguna manera, se ejercita intensamente los derechos culturales, las personas tienen más posibilidades de acceder a una educación artística fuera de la familia, La familia como espacio, ¿no?, de oportunidad, pero también de reproducción de desigualdades. En aquellas familias donde menos posibilidades hay de ejercer los derechos culturales, menos, en definitiva, oportunidades para la educación en las artes y la cultura. Sí, Álvaro. Y una pregunta que tiene mucho que ver con esto y con el impacto que puede tener el cierre de un equipamiento cultural educativo. Esta pregunta tenía que ver con la pandemia, pero es que nos sirve para los días que cierra la Roca Humberto, o los días que cierra la biblioteca en verano, o los días que cierra, o los horarios en los que cierra el Teatro Nacional de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasa cuando cierran esos equipamientos? ¿Quién se ve perjudicado? Bueno, por lo menos, no sé si el TNC, pero por lo menos las bibliotecas, los centros cívicos y los centros de culto, cuando cierran, el problema es para las personas que viven en los barrios de renta baja. El problema es para ellos. ¿Cuál fue el impacto, no? Le preguntamos a la gente, de 1 a 10, durante la pandemia, cuando cerraron. Pues en los barrios de renta muy baja, el 20%, o más del 20%, dijo que ese impacto había sido muy alto. En los barrios de renta alta, el 7%. Lo mismo con los centros cívicos, perdón, esto era para bibliotecas. Lo mismo con los centros cívicos y los centros de culto. Voy acabando con los datos, perdón que soy tan pesado, pero creo que de alguna manera nos pone un poco en el reflejo de dónde estamos. ¿Y Sí, perdón, género. El impacto de cierre de estos equipamientos perjudica y tiene más consecuencias en las mujeres que en los hombres, claramente. Aquello del derecho a participar en la vida cultural también es una cuestión de género. Y, por último, el impacto del cierre de estos equipamientos afecta más a las personas que tienen nacionalidad no europea, personas que han experimentado un proceso migratorio y también unas condiciones sociales y económicas consecuentes, mucho más quizás permanente o cotidiano de lo que es, o de lo que experimenta una persona que ha nacido aquí.
¿Sí? Por lo tanto, aquello del derecho a participar en la vida cultural también es una cuestión de origen. Bien, y ahora, este es el diagnóstico. La cosa está complicada. ¿Qué está pasando con las respuestas? ¿Qué está pasando con las respuestas a esto? Nuestra investigación llega a donde llega, es en el ámbito de Barcelona, también incorporamos algunas otras ciudades, pero de alguna forma quiero trasladarles nuestras principales conclusiones. Nosotros en el proyecto que se llama DEPART, que es un proyecto de investigación competitivo, donde tenemos acceso a unos ciertos recursos, no muchos, pero algunos, hemos podido preguntarnos esto, ¿no? Bueno, ¿por qué existen desigualdades en el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad? Y esto lo he dicho, lo he repetido, lo hemos trabajado mucho. La respuesta, si se tiene que decir en una frase, es el código postal es más importante que el código genético. Para nuestros derechos culturales, el código postal, o para explicar las desigualdades en nuestros derechos culturales, el código postal es más importante que el código genético, porque sobre el territorio, ya lo he dicho, se acumulan un conjunto de factores que generan exclusión. No voy a aburrir con datos, pero si miramos una persona que vive, que tiene un nivel de estudios similar o igual al de otra persona, pero esta persona vive en un barrio de renta alta y esta persona vive en barrio de renta baja, la persona que vive en barrio de renta alta tiene muchísimas más posibilidades y, de hecho, ejerce más intensamente el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. A igual nivel de estudios, lo que hace la diferencia es el lugar donde vives. El barrio incluso, no hablo de que vives, vamos, en una zona rural, que podría tener otras consecuencias, digamos, o otras oportunidades. Hablo de dentro de la ciudad. Aquí estamos en una red de ciudades, por lo tanto, la cuestión del territorio del código postal es fundamental. ¿Sí? ¿Y qué respuestas? ¿Qué respuestas se está dando? Sí, si quieres, Albert. Ahí. No, una para atrás. ¿Qué respuestas se están dando cuando analizamos las políticas? Cuando analizamos qué hacen las instituciones para resolver la cuestión de la desigualdad. Aquellos que se plantean, si se lo plantean, resolver o abordar o trabajar el tema de la desigualdad, ¿qué está pasando? También tengo malas noticias. Porque lo que está pasando, en muchos sentidos, es que esas respuestas, cuando hablamos de qué es la desigualdad, no reconocen la diversidad de formas de participación en la vida cultural y lo que decía previamente, aquello que pasa en la cultura no legitimada por las instituciones, muchas veces no se incorpora como oportunidad para dar respuesta a la desigualdad. Hay una ignorancia, una cierta desatención de lo que es esa vida cultural, cuando esa vida cultural sería un activo para dar respuesta a la desigualdad, ¿no? Y otra cosa que para mí, y eso me interpela directamente, es clave, es que las respuestas que se están dando en política cultural, en las ciudades, en las instituciones, es que parece que la responsabilidad de la desigualdad recae en las personas. ¿Pero cómo? Las personas son las responsables y culpables de no poder participar o no poder ejercer el derecho a participar en la vida cultural, o son las instituciones, incluida la universidad, son las instituciones las que son los principales responsables de ese gap, de ese agujero entre el derecho y la realidad, ¿no? Y luego hay otra cosa que hemos venido también compartiendo, una para atrás, que tomamos mucho en este caso de la investigación que hicimos en ciudades medianas de Cataluña, que les decía previamente. Incluso este gráfico nos lo compartió el Ayuntamiento de Sabadell y para nosotros fue muy, muy importante y muy interesante. Nos llevó a pensar y a detectar que en muchas respuestas de política cultural lo que hay es una confusión muy importante. Cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad, a veces nos confundimos con la idea de homogeneidad. ¿Y qué pensamos? Que la solución a la desigualdad es la misma cultura para todos. No, es que ese es nuestro deber. Como municipio, como ayuntamiento de Granollers, debemos llevar la cultura a los barrios. ¿Pero qué cultura? ¿Qué barrios? ¿Por qué llevarla? Hay preguntas que me parece que son fundamentales que nos hagamos para evitar esa confusión con la homogeneización. Y la otra respuesta, y esta creo que va, digamos, en el sentido contrario, es la de la segregación. A veces pensamos, bueno, pero entonces que la gente joven de los barrios de renta baja se dedique a cantar rap o trap. Sí, claro, evidentemente, porque esa es
parte de su expresión cultural. Pero lo que como política pública deberíamos plantear no es reforzar la segregación, sino de alguna manera entender, ¿no?, que no podemos vivir cada uno con su cultura pero bien separados. Lo que no significa decirle a la gente joven del barrio o de renta baja que no tiene que hacer trap. Al contrario, significa pensar qué tiene que hacer la institución para conectar con esa vida cultural, ¿no? Es un poco o nuestra conclusión de la investigación. Vamos a terminar con un poquito más de ilusión. En Granollers, en la Roca Humbert, ahí veo al CNEN, se trabaja y mucho de forma que esto que estamos diciendo no siempre se reproduzca. Ustedes, estoy convencido de que hacen lo mismo, de que trabajan para de alguna manera superar estas dificultades. Hemos conocido también casos donde vemos claramente que la cultura no es un antídoto. La cultura no es un antídoto y hay políticas que lo reconocen. La cultura no es el antídoto contra todos los males del mundo. Al contrario, es que la cultura forma parte de esos males. Lo que pasa es que también la cultura es el espacio y la oportunidad, la arena para la transformación y para la democracia. Pero la cultura es una paradoja, en definitiva, porque mientras podemos transformar, también podemos reproducir desigualdades. Entonces, hay políticas que de alguna manera, de forma humilde, reconocen esta tensión y trabajan, ¿no?, paso a paso para afrontar lo que es este carácter contradictorio de la cultura. En todo caso, la vida cultural, ¿qué es? Pues encontrar espacios y momentos para, sí, confrontar simbólicamente, evidentemente, tenemos que confrontar simbólicamente, pero si nos encontramos podremos negociar nuestras diferencias. ¿Y qué mejor que, ¿no?, una institución cultural para generar ese tipo de espacios, ¿no? Entiendo que es una manera de ser capaces de imaginar lo que compartimos, además de lo que nos separa o de lo que genera conflicto. Hay que reconocer las necesidades, hay políticas culturales que reconocen necesidades culturales, pero también capacidades culturales de las personas, ¿no?, lo que decíamos previamente. Y promover, o hay políticas que reconocen y promueven derechos culturales como responsabilidad colectiva. Es decir, hay que preguntarnos conjuntamente, cultura y educación, pero también salud, política económica, vivienda, ¿no? Hay que preguntarnos conjuntamente qué tiene que cambiar, qué condiciones tienen que cambiar para que las personas puedan ejercer libremente el derecho a participar en la vida cultural, es decir, que puedan elegir lo que consideran como culturalmente valioso. Y eso no lo vamos a poder hacer, ¿no?, solo desde las instituciones culturales, a pesar de que tengamos que asumir un papel fundamental. También las comunidades y las personas tienen que defender sus derechos culturales. ¿Qué sentido tiene unos derechos culturales defendidos solo por una institución pública? Si las personas y las comunidades no reivindican sus derechos culturales, es que no serán derechos culturales, serán simplemente derechos corporativos del sector profesional de la cultura. Por lo tanto, la ciudadanía también tiene una responsabilidad en este sentido. Y por último, creo que esto es importante, hay algunas políticas que lo consiguen, pero nos cuesta todavía, hay que vincular derechos culturales y democracia. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de democracia. Es decir, cuando avanzan los derechos culturales, avanza la democracia. Pero es que cuando avanza la democracia, avanzan los derechos culturales. Entonces, hay que pensarse como interdependientes, ¿no? La cultura es solo, pero es una pieza importante, pero es una pieza en la respuesta al fenómeno de la desigualdad, al fenómeno de la segregación. ¿Y qué quieren que les diga? Al fenómeno del fascismo. Es que al final es eso. Claramente creo que es eso. Yo comenzaba, ¿no?, hablando o preguntándome si la cultura, o el derecho a participar en la vida cultural es un derecho humano o un privilegio, y de alguna manera, ¿no?, me preguntaba si es realmente un derecho que podemos ejercer, que se puede ejercer por el conjunto de la ciudadanía. Y ahora quiero acabar con otra historia que parece que da o que recupera una cierta esperanza, ¿no? Jesús Martín Barbero siempre decía, no hay que investigar lo que te permita o lo que te lleve a ser optimista en la vida. Hay que investigar lo que nos dé esperanza. Es diferente. Ser optimista, tener esperanza, no es lo mismo. Y les quiero compartir esta... No, para adelante. Sino que la gente ya me va a echar si volvemos a hablar de lo mismo. Voy a terminar con esta historia. No son palabras mías, ¿eh?
En los principios de 1978, nosotras veíamos que en ninguna parte salía nada de lo que hacíamos. Ni de la plaza, ni de nada. No existíamos. Nosotras queríamos hacer visible lo de nuestros hijos, y no había caso. No había forma de que nadie sacara nada. Entonces fue ahí cuando decidimos escribir los billetes. Eso se le ocurrió a Pina Ogando. Estábamos en una reunión en La Plata y no sabíamos qué hacer porque volantes no se podía, afiches no se podía. Y Pina dice, ¿y si escribimos el dinero con el que vamos a pagar? Y me parece que es una buena idea, dijo una. Le podemos poner, tengo un hijo desaparecido, 2, lo que sea. Y nos pusimos a escribir los billetes. Se los llevó el ejército, se los llevó la policía, como pudiéramos, los datos que hubieran. Entonces, una propone que por las dudas, que los rompan. Por las dudas que los rompan, vamos a escribir los billetes chicos. Porque una vez que se los damos, si los tipos los rompen, perdimos pocos pesos. Así que cada madre se escribió una punta de billetes. En Buenos Aires no lo quisieron hacer, tenían miedo. Pero las madres de La Plata lo hicimos. Empezamos yendo a ferias muy grandes que había. Íbamos juntas y cada madre se iba con su carrito de compra y llevaba los billetes escritos. Nos dimos cuenta enseguida que era un billete que corría, porque nadie lo quería tener. Cuando la gente lo leía, era como un volante que pasaba de mano en mano. Pero no era un volante repetido, porque cada una ponía lo que le pasaba. Y uno no era igual a otro. Ya está. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Bien. Bueno, es el momento de las preguntas, de hacer un poco de coloquio y, por tanto, seguro que tenéis muchas ideas o preguntas, reflexiones que queréis compartir. Pues aquí tenemos a Nicolás para responder. ¿Quién es el primero? Sin miedo. Aquí, Gemma. Buenos días, muchas gracias. Siempre tan estructurado y tan, no sé, me ha gustado mucho. Solo preguntarte, frente a esta paradoja, ¿no?, de qué cultura. Es decir, el tema no es que la educación artística dé acceso al rap que ya tienen en el barrio, sino que lo que debería dar la educación artística en la escuela, por centrarme en algo, es la posibilidad de ver muchas expresiones culturales distintas. El problema es que hay tantas que en estos momentos es como las lenguas. Casi que es inviable realmente educar en esta diversidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad o la habilidad que debemos enseñar en las escuelas para valorar lo diferente, ¿no?, que creo que es la clave de lo que tú contabas? ¿Cómo se educa esto? Gracias, Gemma. Es que no lo sé, La verdad que no lo sé, Gemma. Es que no soy... Bueno, mira, me dedico a la educación, porque trabajo en una universidad. No lo sé. A nivel específico, seguro que las personas que trabajan en el ámbito de la educación artística, pedagogos, pedagogas, lo tendrían mucho más claro. Pero lo que tú has dicho es la clave, ¿no? No hay que educar en los géneros artísticos, sino que hay que educar en la diversidad. O hay que educar en los derechos humanos, o hay que educar en el derecho a participar en la vida cultural. Y evidentemente, a la hora de aterrizar eso, hay que escoger un género u otro. Pero probablemente, ¿no?, teníamos una discusión con las escuelas de música de Barcelona. Bueno, la discusión era no tanto qué género enseñamos, sino qué metodología se utiliza, individual, comunitaria, grupal, partiendo de lo que es el conocimiento que cada niño o niña, porque hablábamos de chicos pequeños, tiene, y a partir de ese conocimiento o a partir de esa experiencia construir, ¿no?, ese sentido de expresión y de mirada basada en la diversidad. Bueno, sinceramente no tengo la respuesta, pero cada vez pienso más que en la formalidad, ¿no?, en la metodología, es donde se puede abrir ese juego
y esa capacidad de que cada uno entienda que evidentemente conocer es, ¿no? Conocer otros géneros artísticos, conocer la diversidad cultural es un valor, pero que también, digamos, que nadie se puede sentir obligado a eso, ¿no? Y que de alguna forma también la cuestión es si yo tengo mi propia identidad, pues a ver cómo puedo conectar desde mi identidad con esa diversidad. En todo caso, insisto, en el aula, en el día a día, yo no tengo la solución. Lo que detectamos es mucha homogeneización, demasiada. Entonces, en lo metodológico y en lo político, creo que hay que plantear la cuestión de la diversidad y de los derechos humanos, o sea, no tanto de la diversidad por la diversidad, sino la diversidad como ejercicio de resolución o de abordaje de las desigualdades. O sea, el foco es ahí. El trap es una oportunidad, ¿vale? Pero también puede ser un espacio de reproducción de desigualdades. Quizás trabajando en eso abres oportunidades o abres caminos, digamos, de diversidad también de géneros musicales. A mí no me preocupa, digamos, la cuestión del género, lo que por lo menos no me preocupa tanto, me preocupa, bueno, esa reflexión y esa posibilidad de que cada uno se sienta que ejerce su derecho cultural de forma más o menos libre, ¿no? Y no condicionado, incluso por su propia comunidad. El derecho a participar en la vida cultural, el derecho a ejercer o tener una educación artística, también pasa por decir, yo no quiero esto, yo no quiero solo reproducir el género musical que se trabaja o que forma parte de la identidad de mi comunidad. Yo quiero ir más allá. Bueno, hay que tener una oportunidad, pero eso no puede ir contra la identidad de esa comunidad, ¿no? El derecho a participar en la vida cultural es el derecho a participar en la comunidad, a participar libremente en la comunidad, ¿no? Reforzando la comunidad, pero también criticando y pudiendo salir de la comunidad cuando uno quiera. No doy respuesta, insisto, porque no lo conozco, pero el planteo político que yo hago es ese. Gracias. Mil gracias por tu presentación. Me ha encantado tu primera historia y te pido que la hagas circular por el mundo entero, desde las nubes hasta las raíces de los árboles, porque creo que abre una dimensión fortísima y muy bonita. Y respecto a esta cuestión de Gemma y esta respuesta tuya, yo querría hacer una simple sugerencia, y es que cuando hablamos de cultura dejamos siempre fuera la ciencia. Y me parece que esta sería una de las claves. Si en las escuelas entendiéramos que la cultura suma las artes y las ciencias, nos daríamos cuenta de cómo la homogeneidad que las ciencias necesitan, porque son visiones a largo plazo y por tanto uno tiene que pasar el testimonio al otro y ese tiene que aceptarlo hasta el nivel que ha llegado, nos daríamos cuenta de cómo las artes, por otra parte, nos diversifican y nos permiten una libertad mucho mayor y que las dos cosas se alimentan una a la otra. Y en este sentido, me parece que el cambio sería brutal, porque también lo sería si nuestros políticos escucharan a nuestros científicos y no dejaran el saber de lado. Porque entonces, cuando dejamos las ciencias de lado, las artes tienen muchas posibilidades de ser decoración y de ser los niños que simpáticos y de ser siempre muy condescendentes con la infancia a partir de nuestra vida adulta. O sea que yo sugiero pensar e incluir en tu presentación magnífica qué pasaría si echamos polvos de ciencia en ello. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Es un placer siempre escucharte. Sí, yo solo... Totalmente de acuerdo con lo que dices, pero déjame introducir como la visión de mi experiencia desde el trabajo híbrido entre las ciencias humanas y las ciencias sociales. En ciencias sociales hay muchísimo prejuicio, muchísima jerarquía, muchísima reproducción, ¿no?, de la desigualdad respecto a las ciencias humanas. Y es decir, cuando investigamos, cuando la ciencia, ¿no?, por ejemplo, se acerca a trabajar o investigar sobre la vida cultural de las personas, desde las ciencias sociales, lo que hacemos es muchas veces ir justamente en contra de lo que tú estás proponiendo. O sea, lo que hacemos es extraer el conocimiento que hay allí, nos lo llevamos y no hay ningún tipo de retorno ni ninguna devolución a esas comunidades en el sentido de lo que tú estabas proponiendo ahora. O sea, muchas veces simplemente con la ciencia lo que hacemos es reproducir esas relaciones de poder entre supuestamente quienes generamos conocimiento y la ciudadanía o
maestros, maestras que están en un aula, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que ir con mucho cuidado desde las ciencias sociales en ese sentido. Es que les había traído un libro, por si a alguien le interesa, que estoy leyendo y que creo que tiene que ver mucho con esto, que se llama El fetichismo de la marginalidad, de César González. Y justamente, o sea, había una frase que a mí me llamaba la atención, pensando en el tema que dices de la ciencia, que es que cita a una antropóloga que decía, ¿no? Parafraseando a la antropóloga Laura Nader, podemos decir, todo lo que digamos sobre los pobres, tarde o temprano, será usado en su contra. Y me has hecho pensar, porque la ciencia, digamos, es una oportunidad para la transformación y para la lucha contra la desigualdad y para la diversidad, etcétera. Pero también, depende de cómo hagamos ciencia, lo que podemos es reproducir y estigmatizar la vida de muchas personas. Entonces, tenemos una responsabilidad fundamental. Ahora que hablabas de ciencia, me he animado un poco, me he venido arriba y he entrado en el tema que tal vez no es el de hoy, pero yo creo que es fundamental lo que tú dices, pero desde una perspectiva muy crítica, sobre todo con las ciencias sociales, que muchas veces, ¿no?, cuando miran a las humanidades, a las artes, lo miran como desde un pedestal que no tiene ningún sentido. Amigos en el... No, sí, creo que levantará. Bé, la teva exposició m'ha interpel·lat molt conceptualment. Sí, és tan simple que s'entén perfectament. Conceptualment, no? I com que tinc alguna dificultat, no? M'han aparegut alguns conceptes que m'agradaria molt que comentéssim. Transformació versus canvi, no? Què és transformar, què volem dir amb transformar i quina relació té amb el tema de canvi. Després, cultura formal o no formal, reconeguda o no reconeguda, ho ha relacionat amb tema institucional, jo crec que és una cosa més social que només institucional, no? I després, democràcia i equitat, no? Quina relació, si formen part d'un tot o què alimenta a què? Preguntas muy sencillas, respuesta fácil y corta, ¿no? Moltes gràcies per la teva intervenció. No sé si s'ha notat, però soc argentí i els argentinos dicen ¿cómo estás? ¿Bien o tienes 30 minutos? No sé si tienes 30 minutos, intento responder al que dius, pero no crec que pugui. No, rápido. De hecho, mi tesis doctoral es sobre... intenta responder a la pregunta de por qué cambian las políticas públicas. ¿En qué momento, ¿no?, de una forma u otra, una política pública decide, o un conjunto de personas responsables de la política pública deciden que esa política debe cambiar, debe girar, ¿no? Y justamente un poco la conclusión era, no todo cambio es transformación. No todo cambio es transformación. No, para lo que nos atañe hoy, es muy complicado responder y la verdad que tampoco sabría definir. Tuvimos unas jornadas con la cátedra Pau Casals de la UOC en la que hablamos de esto, de transformación, cultura y transformación social. Y no nos ponemos del todo de acuerdo en qué significa eso, pero en todo caso lo que no puede ser es que hagamos un cambio, un giro en la política cultural y continuemos reproduciendo las mismas relaciones de poder, las mismas desigualdades, lo que nos planteaba Gemma, lo que planteaba Eulalia. O sea, una transformación es un cambio en las relaciones de poder y por decirlo de manera, el abordaje de una situación social injusta, como son las desigualdades sociales, ¿no? Si consideramos que algo es injusto, entendemos que no corresponde, que no se está, por ejemplo, ejerciendo libremente un derecho cultural, la transformación sería dar respuesta a eso. El cambio simplemente es un cambio formal, ¿no? En muchos sentidos. Es un cambio podríamos poner el ejemplo, de giro en una política cultural. En todo caso, es mucho más complejo que esto, pero intento responder. La segunda era sobre cultura legitimada y no legitimada, otro tema muy fácil de responder. Yo sí que hago mucho énfasis en lo institucional, porque de alguna manera, cuando digo institucional, no se lo digo institución pública, el sistema cultural, aquello que llamamos el sector cultural, ¿no? Y el sector educativo. Aquí hay tela, porque tenemos dos sectores que, excepto cuando los convoca Albert, no se juntan nunca, digamos, ¿no? Entonces, es complicado, es muy complicado, pero en todo caso, yo insisto que cuando hablamos de cultura legitimada, ¿legitimada por quién es la pregunta? Pues claramente por el sector cultural o por aquellos que tienen mayor poder prescriptivo, ¿no? Una persona de pie difícilmente tenga poder prescriptivo para decir lo que es o debería ser
cultura en el marco de una política pública, ¿no? John Holden, un autor, lo que dice es: el primer derecho cultural es el derecho a participar del debate sobre lo que es cultura. Y eso no significa que ahora tengamos que asumir el concepto de cultura antropológica para el desarrollo de una política cultural, porque sería inviable. Pero en todo caso, ese debate, ese derecho tiene que estar abierto, ¿no? Hay muchas veces, ¿no? Lo que pasa con aquello que denominaríamos cultura legitimada es que es un concepto muy cerrado, muy cerrado. No hay canales para que esa cultura legitimada cambie, se transforme, más que cambie, y se abra a nuevas expresiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo cuando hablo de cultura legitimada siempre hablo de esa cultura legitimada por las organizaciones públicas, privadas, comunitarias. Hay comunidades que tienen mucha capacidad de, ¿no?, influencia en la política cultural de un municipio. Hay municipios que tienen su política cultural captiva por parte de determinadas asociaciones o grupos culturales. Bueno, esos también, no solo hablo de institución. Esas personas, esos colectivos también son agentes legitimadores de cultura. La pregunta es, ¿eso es democrático? Y voy a la última, ¿no?, que es, bueno, básicamente estamos dando respuesta, ¿no?, a una lectura crítica sobre las relaciones de poder entre diferentes grupos en una sociedad. No sé, lo que hacemos con esas relaciones de poder es siempre reproducir el privilegio de unos y la incapacidad o las dificultades de otros para poder ejercer su vida cultural, pues eso no es democrático. Yo insistía también con esa idea de democracia porque me parece que es lo que nos permite politizar el discurso de los derechos culturales, porque de verdad, si no, haremos un discurso otra vez como tantos otros, vacío, y de alguna manera que se utilizará y se instrumentalizará muy rápido. No toda política cultural es una política de derechos culturales. No por hacer política cultural estamos promoviendo derechos culturales. Por eso yo te hablaba de, ¿no?, democracia, equidad, intentaba poner esos conceptos políticos, en el mejor sentido de la palabra política, sobre la mesa cuando hablamos de estos temas. No sé si responde un poco a lo que me pedías, pero lo he intentado al menos. Muchas gracias. Senén también quería. Sí, sí. La última. Ahí la Pilar. Un poco breves, por favor. Muy breve, muy breve. No, que como decíamos, breve, diría muchas cosas, pero me centro en una. Como antes comentaba Eulalia, ¿no? Y ciencia, cultura, y a mí me gustaría añadir filosofía. Yo creo que para trabajar los derechos culturales, de una manera como tú has explicado, hace falta, no sé cómo se dice en castellano, enhebrarlo, tejer con la filosofía también, ¿no? Y con ese pensamiento crítico. Simplemente era esto, ¿no? Añadir como un ingrediente más. Gracias. Hola, quería compartir un reto. Yo trabajo en Roconvert y tenemos un reto compartido con el equipo comunitario de acción comunitaria que está aquí y os quería pedir ayuda alrededor de eso. Estamos con la tarea de intentar evaluar los proyectos que hacemos conjuntamente en cuanto a poder identificar cuándo generamos exclusión en nuestra propia práctica cultural, artística, comunitaria, educativa. Y a la vez en el momento de evaluar y pensar cómo podemos evaluar los derechos culturales a nivel de programa, proyecto o acción, es un reto mayúsculo y aquí lo comparto a todos. Nicolás, breve, por favor. Pilar lo ha dejado votando desde hace... Yo empecé a trabajar en la UOC hace 2 años. Ahí está Pilar. Empecé a trabajar en la UOC hace 2 años. Los 2 años que estoy trabajando y que estoy muy vinculado al máster de gestión cultural, lo que hacemos es el acto de apertura del máster de gestión cultural, lo hacemos conjuntamente con el máster de filosofía para los retos contemporáneos que dirige Marina Garcés. Por lo tanto, nosotros nos lo creemos esto. Ahora, la cuestión es si realmente eso, en la vida profesional de los gestores, las gestoras culturales, bueno, seguro que es un valor. Hay que ver si se lo creen. Yo no soy tampoco nadie para, digamos, asegurar que eso sea así, pero en todo caso me parece que es fundamental lo que planteas, desde esta visión crítica, política, de poner, ¿no?, los valores en el centro, etc. Y de lo que dice Senén, ¿qué puedo decir yo? O sea, ojalá la evaluación sea vista cada vez más como realmente una fase más de cualquier intervención cultural, pública, y no como... algo que, digamos, viene a fiscalizar y a decirnos lo mal que hemos hecho las cosas. La evaluación no es eso. Bueno, la gente de educación lo ha trabajado mejor, pero en cultura y en política cultural claramente necesitamos esto. Lo que pasa es que necesitamos desarrollar metodologías, necesitamos, como pide Senén, pues herramientas para eso.
Hay algunas, pero sobre todo lo que hay que hacer es que las comunidades que son las que van a ser evaluadas, esas metodologías las tomen y las vivan como propias. No podemos venir desde la universidad a dar una receta y que después eso a la gente que vive el día a día de la cultura les parezca una cosa marciana y absolutamente desconectada de su vida cotidiana. Pero en todo caso, Zenén, pues ahí estamos, ¿no? O sea, yo, el primero, también en reconocer, por ejemplo, que la universidad hace muy poco por formar y por difundir y por capacitar en evaluación de políticas culturales desde una perspectiva crítica, constructiva, desde una perspectiva de derechos humanos. De hecho, estoy ahora mismo en un grupo de trabajo donde nos preguntamos qué significaría evaluar políticas culturales desde el enfoque de derechos culturales o desde el enfoque de derechos humanos. Cuando tengamos la respuesta, las comparto si quieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás.